¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Esta es la clase número 12 de Historia de Israel. Ya estamos terminando la historia de Israel, avanzamos mucho la clase pasada, vimos acerca de cómo Israel, después de la deportación, estuvo bajo Babilonia, después estuvo bajo los medos persas, después estuvo obviamente bajo el dominio de Alejandro Magno del Imperio griego. Y luego vimos cómo hubo una disputa por Palestina por medio de los Seleucidas y por medio de los Ptolomeos. Entonces hoy nos toca ver el pueblo de Israel bajo el dominio de Roma, el imperio más grande que ha existido en la historia es el Imperio Romano. Así que vamos a ver el Israel histórico bajo la perspectiva de un Israel histórico, cómo lo ve, cómo ve ese dominio romano en ese tiempo. Muy bien, recordemos, hermanos, que Hircano II supo granjearse el favor del César. Recordemos que el César romano era el título que se le daba al rey, se puede decir, que gobernaba el imperio en ese entonces. Fue confirmado como sumo sacerdote. Recordemos, como lo vimos la vez pasada, que la disputa era siempre por el sacerdocio, una disputa siempre por ver quién era ese sumo sacerdote, porque en realidad el sumo sacerdote era el que gobernaba, hermanos, el que tenía grande influencia dentro de todo el pueblo. Entonces, por medio de este sumo sacerdocio, muchos grupos internos, judíos y externos, ponían su sumo sacerdote para obviamente tener el favor del pueblo, ¿sí? Hircano II entonces fue confirmado como sumo sacerdote y además nombrado monarca, aumentando su territorio como él había apoyado la causa del César contra Pompeyo. Declaró a la religión judía como religión lícita en todo el imperio. Quiero hacer notar que esto es importante, ¿no? O sea, en este momento se puede decir que Judá o los judíos tienen el favor de César gracias a Hircano II. Así los judíos quedaban autorizados a practicar libremente su culto. Antípater fue nombrado gobernador de Judea y ciudadano romano, y acapara todo el poder disponiendo de un excelente ejército profesional. Colocó muy bien a sus hijos, destacando Herodes, que fue nombrado como estratego de Galilea. Esto quiere decir que era un hombre que tenía una estrategia o el estratega militar en ese entonces. Si lo vemos bajo la cultura griega, este nombre de estratego, de estratega, en realidad viene siendo el nombre que se le da, por ejemplo, de general a una persona. Entonces, Herodes fue nombrado general de Galilea, estratego militar de Galilea. Herodes no tardó en hacer que se hablara de él, aplastando a unos bandidos que mandaba un tal Ezequías, recibiendo un nuevo título romano, el de estratega de Celesiria y de Samaria. Antígono, hijo de Aristóbulo II, intenta reconstruir su reino, pero es vencido por Herodes. Sin embargo, durante la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, Antígono se pondrá al lado de Marco Antonio, que entrará en Jerusalén en el año 40, siendo Hircano deportado a Babilonia, ocupando el trono Antígono durante 3 años. Herodes logró huir con su familia a la ciudadela de Masada, donde podía defender su causa ante Roma. Obtuvo el apoyo de Marco Antonio y de Octavio, consiguiendo ser nombrado rey de Judea por el Senado romano en el año 40
antes de Cristo, pero carecía de reino. Entonces volvió a Siria, y consigue apoderarse de Jope. Acude al lado de Marco Antonio y consigue de él un pelotón romano mandado por Socio. Con ayuda de Herodes reconquista Galilea y a continuación todo el territorio, menos Jerusalén, que al final logra ser tomada por los romanos en el año 37 antes de Cristo, matando a Antígono a petición de Herodes. Así, éste puede reinar en Jerusalén. Y para acabar con toda oposición, ejecuta a los nobles saduceos y fariseos amigos de Antígono. Herodes es rey de Judea, pero no es judío, sino es idumeo. Es rey en nombre de los romanos. Este nombre idumeo, tenemos que recordar, hermanos, que quiere decir de Edom. Eso significa idumeo, de Edom. Y si nosotros vemos, por ejemplo, ahora que estamos meditando el libro de Isaías, en el capítulo, me parece 34, Dios le habla al pueblo de Judá de que Él va a destruir Edom. Entonces usted que está meditando, seguramente está meditando el libro de Isaías, porque pues estamos en la escuela bíblica, ¿verdad? Seguramente debe de entender por qué Dios pone y le habla a este pueblo de que va a destruir Edom. Edom durante toda la Biblia se ha notado, o la Biblia lo ha mostrado como un enemigo que quiere destruir al pueblo de Israel. Y no vamos lejos, este rey Herodes quiso destruir al Mesías, si no usted se acuerda en el libro de Mateo capítulo 2. Bueno, tras la derrota de Marco Antonio por Octavio en la batalla naval de Actium, recibe el favor de Octavio, que aumenta su territorio y le concede, entre otros, a Samaria y Gaza. Su reinado gozó de paz favorable para la construcción. Es rey, aliado de Roma, no depende del gobernador de Siria, sino directamente de Octavio y del Senado. Además, es él quien adelante designa al sumo sacerdote y su reino. Además, tiene unas fronteras similares al reino de David. Sin embargo, cuenta con la oposición de los esenios y de los fariseos. Para granjearse la simpatía del pueblo, manda realizar unas construcciones suntuosas para honrar la tumba de los patriarcas en Hebrón. También levanta un muro alrededor del santuario de Mamre. Construyó el templo de Jerusalén, que fue un trabajo colosal. Se inició aproximadamente en el 20 antes de Cristo y se acabó en el 62 después de Cristo. Necesitó 10,000 obreros para construirse y tuvo que ampliar considerablemente la explanada anterior, participando muchos técnicos romanos. En la parte exterior está el patio de los gentiles, rodeado por una muralla. En el centro de este patio comienza el templo propiamente dicho. En primer lugar está el patio de las mujeres, luego está el patio de Israel, reservado a los hombres, y luego está el patio de los sacerdotes con el altar mayor y los mataderos. Alrededor de este espacio hay varios salones, entre ellos el salón de sillería para las reuniones del Sanedrín. Finalmente, y separado por una cortina doble, estaba el Santo de los Santos, donde solo puede entrar el sumo sacerdote en el día del gran perdón, o sea, el día de la expiación. También construyó un palacio dedicado a Antonio, y cuya torre recibió el nombre de Antonia, que fue la residencia del sumo sacerdote.
Hay que ver, hermanos, cómo entrando ya en el libro de los Evangelios, porque este es el contexto inmediato de los Evangelios, cómo estaba en realidad la situación del sumo sacerdote, el sacerdocio en realidad, con ligado, ¿verdad?, al poder, sobre todo hombres que estaban obviamente puestos por los mismos jerarcas, ¿no? ¿Con qué propósito lo hacían? Obviamente pues con el propósito de tener influencia y de que el pueblo pues no se rebelara. Fuera de las murallas hizo construir un hipódromo, un teatro y un anfiteatro. Y en el año 27 a.C. aproximadamente organizó unos Juegos Olímpicos. En Samaria construyó la ciudad de Sebasté, que era una verdadera ciudad romana con teatro y foro, donde podía reunirse culto a Augusto. O sea, ya aquí vemos la adoración, que no es nueva, ¿verdad?, que lo vemos también con los otros césares, pero ya vemos aquí la adoración a los césares romanos. Fundó en la costa la ciudad de Cesarea, donde construyó un magnífico puerto que utilizó las técnicas de construcción más modernas, convirtiéndose en una gran ciudad bastante helenizada. O sea, estaba en la cultura griega en todo su esplendor a través de Herodes. La corte de Herodes estaba fuertemente helenizada. Los jóvenes príncipes tenían preceptores helénicos. Los hijos de Herodes fueron enviados a Roma, pero al volver siendo sospechosos de un complot contra su padre, fueron asesinados. También construyó la fortaleza de Masada. Se trata de una fortaleza que está en la cima de una colina de 55 metros de altura. Es plana y rodeada de una doble muralla. Hay un palacio y varias ciudadelas. Se solucionó el problema del agua con la construcción de canalones y cisternas que podían almacenar todo el agua de lluvia. Frente a Masada estaba Maqueronte, una verdadera fortaleza concebida para sostener un asedio prolongado. A 10 kilómetros al norte de Jerusalén, Herodes se hizo levantar un memorial, el Herodión, que era una fortaleza con una residencia de verano y su propia tumba. Jamás había visto Palestina construirse tantos monumentos en tan poco tiempo. Este lujo lo consiguió sometiendo al pueblo a duros impuestos. El país gozó de una notable riqueza durante su reinado por el desarrollo de una agricultura muy rica, destacando los dátiles. Todo el oriente quedó deslumbrado por el esplendor del reino de Herodes. Lo llamaron Herodes el Grande, pero en Israel lo odiaban, obviamente pues por todas las levas y todo el trabajo que les hizo hacer para construir estos grandes edificios. Eso nos recuerda mucho lo que hizo también, el esplendor que tuvo también Salomón, ¿se acuerdan? Salomón también construyó muchos templos. El templo obviamente de Salomón era majestuoso, pero sí le cargó la mano muchísimo al pueblo. Y aunque los trabajadores tal vez eran pueblos que no eran judíos, pero sí involucraba también a muchos del pueblo de Israel. Y acuérdense que eso fue también causa, obviamente Dios así lo vio, Dios lo decidió, pero eso también fue causa de la división del reino. Bueno, retomemos aquí un poco lo de Herodes. Aunque actuó como un auténtico déspota sanguinario, pues llegó a eliminar a casi toda la aristocracia asmonea e incluso a su mujer e hijos. Sin embargo, fue un aliado fiel a Roma, consultando todas las decisiones importantes con el emperador, y no llevó ninguna política exterior autónoma, sino siempre sometida a las directrices romanas. En lo económico, si bien es verdad que produjo un enriquecimiento, este va ligado a un empobrecimiento de las clases más desfavorecidas.
lo que provoca una polarización social que va a ser la base de una serie de conflictos sociales y políticos nefastos para Israel. O sea, este es el contexto real de los evangelios, de cuando Jesús viene a este mundo, nace, viene y su ministerio. Es el contexto real, ¿sí? El pequeño campesino cada vez veía más reducida su poder adquisitivo por los impuestos a los que eran sometidos para financiar las grandes obras del rey, mientras en la ciudad el comercio y la compra de las mejores tierras por los aristócratas creaban una clase opulenta, en puro contraste a este campesinado. Esto hizo crecer la idea de necesidad de cambio ante semejante injusticia y crueldad, como el caso de la muerte de los inocentes. Pero Herodes, a fin y al cabo, era rey y tenía una cierta autonomía y pudo ser el objeto de las iras populares. Herodes murió en el año 4 a.C. Fue Augusto el que tuvo que confirmar el testamento. Arquelao fue nombrado monarca de Judea. Idumea y Samaria. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y de Perea, dos territorios separados entre sí por la Decápolis, de la cual solo tuvo el control de las ciudades de Hipos y Gadara. Herodes Filipo fue nombrado tetrarca de Gaulaniquida, Betania, Aracónida y Auranitida. Salomé recibió las ciudades de Azoto y de Japnia y un palacio en Escalón. Al morir, sus bienes revertirían a la familia imperial. A la muerte de Herodes, a consecuencia de los conflictos sociales que empezaron a engendrarse en Palestina, se produjeron toda una serie de incidentes en Judea, Galilea y Transjordania, o sea, lo que es ahora, lo que es ahí Perea, lo que dice ahí Perea, y en Jerusalén, donde se quitó el águila que puso Herodes en el templo. Se trataba de bandas de campesinos pobres víctimas de la política de polarización social de Herodes. Le sucedió Arquelao. Con este nombramiento, los romanos quisieron mantener en Judea la política de mantener un rey vasallo perteneciente a aristócratas locales, capaz de gobernar con una cierta autonomía los asuntos locales y mantener la paz al mismo tiempo que se mantiene totalmente la lealtad a Roma. Sin embargo, Arquelao fue un gran déspota a la hora de nombrar y destituir al sumo sacerdote, lo que provocó las protestas ante Roma, que lo desterró a la Galia en el año 6 después de Cristo. Entonces se produjo una reorganización del territorio de Palestina. Judea, Idumea, Samaria y parte de la zona costera fueron anexionadas a la provincia romana de Siria y fueron gobernados por un procurador o precepto romano. Si bien la provincia de Siria era gobernada por un legado, en este caso destaca Cirino, que realizó el famoso censo relatado en el Evangelio de Lucas, que sin duda fue confundido con otro de Herodes. Véase la historicidad de Cristo. Sin embargo, Judea va a permanecer como una provincia romana, en la cual el procurador de turno no va a tener más objetivo que tratar de mantener la paz, lo que le va a resultar muy difícil por dos motivos. Primero, porque disponía de pocas tropas. Según, porque los conflictos sociales derivados de la polarización social llevado a cabo en el reino de Herodes había creado un ambiente levástico que se va a acentuar cuando el máximo referente del poder ya no es un rey judío,
sino directamente un procurador romano. Para colmo, este tiene una doble resistencia. En Cesarea, donde va a ocupar el palacio construido por Herodes, convertido ahora en pretorio, y en Jerusalén, donde se instalaba en el palacio de Herodes cuando iba allí. El primer procurador fue Coponio, que cobró el impuesto personal, lo que motivó la sublevación de Judas, que decía que este impuesto convertía a los israelitas en esclavos personales, lo que les llevó a la lucha que fue aplastada. Le sucedió Valerio Grato, que gobernó Palestina desde el 15 al 26 después de Cristo. Este tuvo bastantes problemas con los sumos sacerdotes y tuvo que deponer a 3 hasta que nombró a Caifás. El siguiente procurador fue sin duda el más conocido de todos. Se trata de Poncio Pilato. Pilato gobernó entre los años 26 y el 36 después de Cristo. Se apoyó en el sumo sacerdote Caifás, que le dio una cierta estabilidad a la región. Así pudo sobrevivir a grandes errores. El mayor de ellos sin duda fue el de querer introducir el culto imperial, lo que provocó las oposiciones totales de la población. También construyó un acuerdo con el dinero del templo, y pese a tener la autorización de Caifás, se produjo un gran amotinamiento que fue sofocado por las tropas romanas, disfrazados de judíos entre las turbas. Allí sacaron sus espadas y organizaron una gran matanza. Sin duda, lo que le dio a conocer a Pilato fue el proceso de Jesús. Este fue arrestado por los hombres enviados por el Sanedrín y muerto a petición de Caifás. Tras, y como lo relatan los evangelios canónicos, cuya datación temprana hace que hoy día sean considerados como las fuentes más fiables del cristianismo temprano, Pilato no pudo oponerse a la petición de su mayor colaborador a la hora de mantener la paz en Palestina, y así, el 7 de abril del año 30, Jesús de Nazaret fue condenado a muerte. 2 días más tarde, la tumba apareció vacía. Sus discípulos dijeron que había resucitado. Los judíos y romanos buscaban el cadáver por todo sitio, pero no apareció. Muchos de los seguidores de Jesús afirmaron que se les apareció, incluso en una ocasión a más de 500. Nació así entonces el cristianismo. Pilato tuvo que hacer frente también a varias revueltas y a la sublevación de Samaria, que fue reprimida de forma violentísima, lo que mantuvo la protesta de los judíos ante el alegato de Siria Vitelio. Pilato fue llamado a Roma, donde permaneció en el palacio imperial por unos años. Hay quienes dicen, tal y como señala el evangelio apócrifo Actas de Pilato, que llegó a convertirse al cristianismo. Desde luego mantuvo una correspondencia interesante con el emperador Tiberio acerca de la muerte de Jesús, y se ha relacionado siempre el hecho de que hubiera una gran cantidad de cristianos en el palacio imperial de Roma, con una hipotética labor apostólica de Pilato, que al final resultó muerto en una cacería. En el año 41 después de Cristo, se restaura la monarquía brevemente en la persona de Agripa I, el cual amplió sus posesiones hasta llegar a gobernar un territorio muy parecido al de Herodes el Grande. En su breve reinado, que duró hasta el año 44, destaca el comienzo de una muralla en Jerusalén, que tuvo que detenerla por orden del legado de Siria, y porque hizo matar a Santiago, el hijo de Zebedeo, y encarcelado a Pedro. Se apoyó en los fariseos. A partir de aquí, se van sucediendo toda una serie de preceptos que van a intentar sofocar los movimientos levantísticos de una población que siente la necesidad de una liberación mesiánica que la libere, por un lado, de la opresión romana, cuyos impuestos agravaban cada vez más su malestar, y por otro, que reinstaurara el antiguo orden de Israel, donde no había tantas desigualdades.
Dentro de este contexto destaca la presencia de Agripa II, que va a gobernar en Galilea por un corto espacio de tiempo mientras la situación empeora y se hace insostenible, todo lo cual va a acabar en la rebelión del año 66 y la guerra contra los romanos hasta el año 70. Según algunos eruditos, esta rebelión es fruto de las tensiones entre ricos y pobres, entre la ciudad y el campo, donde la aristocracia campesina, junto a los agricultores y a los jornaleros, forman el núcleo duro de la rebelión, pero que en una segunda fase los aristócratas fueron reemplazados por grupos más radicales procedentes de las clases más bajas. El comienzo de esta rebelión está en el apropiamiento del floro de 17 talentos del tesoro del templo en compensación por impuestos dejados de recoger. Esto fue seguido de una sublevación popular que fue reprimida de un modo sangriento. El caso es que Floro tuvo que huir a Siria. Así se formaron dos partidos. Por un lado, los aristócratas del pueblo, comandados por Eleazar, y por otro lado, los sicarios, guiados por Menahem. Cuando vuelven los romanos, entran en Jerusalén, pero no son capaces de mantener la situación y se tienen que marchar derrotados. Es la guerra con Roma, pero también es una guerra entre judíos. Los sicarios atacan a los aristócratas, hacen pillaje en sus casas y posesiones y matan a muchos nobles, entre ellos a Ananías, el sumo sacerdote y padre de Eleazar. El grupo sacerdotal encabezado por Eleazar y que tenía su cuartel general en el templo, contraataca matando a Menahem y obligando a los sicarios a salir de la ciudad para alojarse en la fortaleza de Masada hasta el final de la guerra. También destaca la acción de Flavio Josefo, un gran historiador que tomó parte en esta guerra, ya que fue enviado por el partido sacerdotal a Galilea a realizar fortificaciones y aunar a los partidarios contra los romanos. Testigo de estos hechos, escribió las antigüedades judías y las guerras judías. En el año 67 aproximadamente después de Cristo, tras el fracaso del legado sirio Sentius, Roma envía al general romano Vespasiano. Este toma casi todo el territorio judío en ese año, quedando en el siguiente tan solo la ciudad de Jerusalén y 3 fortalezas por conquistar. Pero Vespasiano tiene que volver a Roma, donde es nombrado emperador, y la guerra la continúa su hijo Tito. Durante 2 años, Jerusalén tuvo la oportunidad de mejorar sus defensas y abastecerse, pero nada tuvo que hacer frente al todopoderoso ejército romano que poco a poco fue abriéndose paso por sus 3 murallas hasta llegar al templo, que servía también de fortaleza militar. Esto llevó a que en el año 70, cuando el general Tito asediaba el templo, dudase qué hacer, por lo que reunió a sus generales que le aconsejaron que lo destruyera, ya que además de templo funcionaba como fortaleza militar. Pese que él no era partidario de hacerlo, sin embargo, la destrucción del mismo se produjo de forma casi accidental al tirar un soldado romano una antorcha que produjo un gran incendio. 2 meses más tarde el templo estaba destruido y la ciudad de Jerusalén tomada. El último bastión en caer fue la fortaleza de Masada, construida en una montaña con lados tremendamente escarpados y de una alta altura de unos 55 metros, rodeada de una doble muralla con un sistema de recogida de agua y con la posibilidad de plantar productos agrícolas en la cima. La hacía difícil de tomar
pero los romanos acamparon a unos 5 kilómetros y pacientemente construyeron unas torres para atacarla. Este complejo fue estudiado por el arqueólogo Yigael Yadin en los años 60, el cual pudo encontrar los restos de estas torres, así como unas piedras con unas inscripciones en el que aparecen las personas encargadas de matar a los miembros de un grupo. La idea era la de suicidarse antes que rendirse. Así se hicieron sorteos de quienes tenían que matar lotes de personas de formas que al final quedasen 10 y luego uno que acabara por suicidarse él mismo. Al parecer, esto casi se logró por completo, pues cuando llegaron las tropas romanas encontraron un silencio y tan solo un pequeño grupo de personas escondidas en el palacio norte del complejo. Masada fue tomada en el año 73-74 después de Cristo, poniendo fin a esta guerra, después de la cual muchos judíos fueron llevados a Roma, donde se construyeron 2 arcos del triunfo en honor a Tito, quedando todavía una en la actualidad que se puede ver en el Foro Romano. A los judíos se les obligó a pagar un impuesto que fue a parar al Capitolio romano en vez del Templo de Roma. Sin embargo, la religión judía siguió estando protegida, conservando el estatus de religión lícita. Esto quiere decir que pese a todo, el pueblo de Israel pudo practicar en realidad sus ritos religiosos, pero ya no en el templo, porque ya estaba destruido. Era algo que nosotros tenemos que recordar, es que esta historia, aunque es una historia, y aunque nos muestra tal vez la situación que estaban viviendo en carne propia los judíos y la situación con Roma, podemos darnos cuenta, hermanos, de cómo estaba en realidad el pueblo judío liderado por los sumos sacerdotes. Podemos darnos cuenta de la situación que estaba viviendo de una forma como un pueblo. Había una grave polarización entre pobres y ricos. Vemos entonces cómo, hablando de religiosamente, no había en ese tiempo, en ese momento, en realidad, un líder, alguien que pudiera guiar a este pueblo a Dios. Y esto es obviamente lo que hemos estado viendo, hermanos, es como Israel, a pesar, hermanos, de que regresó después de estar en cautiverio los 70 años en Babilonia, este pueblo siempre estuvo bajo el gobierno de otra nación, sobre todo los imperios importantes que hemos visto, que es Babilonia, medos persas, los griegos y ahora los romanos. Ciertamente, hermanos, esto que vemos es la historia del pueblo de Israel hasta que, pues obviamente hasta este punto, podemos ver cómo se termina esta historia como una nación. ¿Por qué? Porque es un pueblo que no tiene nación, ya no tiene nacionalidad. Su identidad, que era su identidad que le pertenecía, que ellos tomaban, que era el templo, pues les fue arrancada, fue destruida. Y es que es algo, hermanos, que nosotros tenemos que ver a través de la historia. Dios tomó a este pueblo para que fuera su pueblo y le reconociera a Él como Dios, porque Él es su Dios. Pero si vemos la historia, hermanos, este pueblo nunca reconoció a Jehová. Este pueblo vivía como cualquier pueblo pagano, aferrado a sus tradiciones. Solamente sus tradiciones eran ocupadas para sentir identidad, tal vez una identidad falsa, porque las cosas que hacemos no nos dan identidad. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez en otras religiones lo que se hace te dice que eres, quién eres, pero nuestra identidad nos la da Dios a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la historia de Israel. Muchos inclusive
Hablan del pueblo de Israel como ese pueblo favorito de Dios, que todavía Dios tiene planes para ellos. Una de las posturas, que es la premilenialista, habla de esta obra de nuestro Señor cuando venga, y va a haber un tiempo. Sobre todo los que son dispensacionalistas hablan de ese tiempo en el que va a resurgir el pueblo judío. El pueblo judío, hermanos, siempre ha existido, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, siempre hemos visto ese pueblo como el favorito de Dios. Y a través de la historia vemos cómo ese pueblo ha sido perseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos cristianos hoy en día están muy al pendientes de lo que pasa en Israel. ¿Por qué? Porque se tiene este concepto, ¿verdad? Sobre todo un concepto sionista, de ahí se va a volver a reconstruir el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que usted seguramente ya conoce, ya sabe. Pero tenemos que recordar algo, hermanos, que ahora la identidad de pueblo de Dios ya no la tenemos a través de sangre. La identidad de ser pueblo de Dios ya no es a través de sangre desde que vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso en repetidas ocasiones en la Biblia nos menciona que ya no hay siervo ni libre, judío, gentil, porque en realidad, hermanos, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo dejó de ser a través de sangre. Nunca fue a través de sangre. Desde el libro de Isaías se menciona que esta salvación dejaría de ser de sangre a través de la circuncisión, etcétera, etcétera. Porque todas esas cosas que hacía el pueblo de Israel, hablando de esos ritos que Dios le había dicho que lo hiciera, como la circuncisión, como el sábado, como celebrar todas las fiestas, y todas esas cosas son figuras de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, ya hoy en día, el pueblo escogido por Dios, ya no pertenece a los judíos. En realidad así no es. La Biblia nos enseña, hermanos, que ahora nosotros, la iglesia, aquellos que creen en Cristo Jesús, son en realidad el Israel espiritual. Miren lo que dice la palabra. Dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Estoy en el Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sí? No importa que sea incircunciso o circunciso, no importa que sea gentil o judío, no importa. Ahora ya ni siquiera importaba, Jesús le lo dice a ellos, se les menciona, ya no es hombre o mujer, o sea, en realidad es una nueva creación. Dios está haciendo una nueva creación. Ya la salvación, ya el ser pueblo de Dios, pertenecer al pueblo de Dios, ya no es a través de sangre, ya no es tienes que ser judío. Nunca fue así, pero los judíos lo vieron de esa manera. Pero miren lo que dice el verso 16 de Gálatas 6. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Hermanos, ¿quién es el Israel de Dios? Ya no estamos hablando de circuncisos e incircuncisos. Ya no estamos hablando de judíos y gentiles. Ya no es así, ya no es por sangre. Ahora pertenecer al Israel de Dios es esa nueva creación. Y esa nueva creación, hermanos, solo viene a través de nacer de nuevo. Y dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Esto qué significa? Si alguno está en Cristo, si alguno ha creído en Cristo, entonces esa persona ha sido transformada, es una nueva creación de Dios. Y esa nueva creación de Dios, según Gálatas capítulo 6, verso 16, es el Israel de Dios. Vemos la historia del pueblo de Israel, vemos la historia, todo lo que tuvo que pasar ese pueblo, ¿verdad? Como cualquier nación. Vivió como cualquier nación. Aunque Dios estaba presente en medio del pueblo, este pueblo nunca abrazó totalmente la voluntad de Dios. Por lo tanto fue destruido. Siempre estuvo siendo dominada por sus enemigos. ¿Por qué? Porque nunca quiso
verdaderamente arrepentirse y buscar a Dios como su Dios. Es por eso, hermanos, que la Biblia nos enseña que necesitamos un Salvador, porque el hombre es incapaz de someterse a la voluntad de Dios. Solamente Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo derramando su Santo Espíritu, es que es posible que el hombre pueda someterse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que menciona la Escritura. Son esas personas que tienen ahora ese Espíritu de Dios, son esas personas que son el Israel de Dios. No importa quién seas, judío, gentil, no importa que seas judío, mexicano o cualquier otra nacionalidad, si tú has creído en Cristo y verdaderamente Dios ha obrado en ti, te ha hecho una nueva creación y tú perteneces a ese Israel de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver esta historia de Israel? Tal vez lo ampliaríamos un poquito más esta postura o esto que estamos viendo en la siguiente clase, ¿verdad? Pero sí quisiera dejarles en este momento lo siguiente. La Biblia nos enseña entonces que el templo en el año 70, bueno, no la Biblia sino la historia, es destruido. ¿Por qué es destruido el templo? ¿Qué significa esto? Es el fin de algo y el principio de algo. El fin de esa creencia que la salvación y el pueblo escogido es por medio de sangre, del linaje de alguien. Pero es el comienzo del verdadero linaje, es el comienzo de una verdadera nación, no creada según, como dice la Escritura, no creada según varón, sino engendrada por Dios. Es una nación que desciende de lo alto, es una nación que nace de nuevo, que nace de lo alto, que nace del cielo, que tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Entonces vemos la historia de Israel, vemos que Dios escogió a este pueblo, pero nos tenemos que dar cuenta cómo vivió, cómo estuvo viviendo y cuál es la forma en que Dios actuó a través de toda la historia de este pueblo, desde Abraham hasta el año 70 después de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente unos 2070 años. Obviamente la historia de Israel, hermanos, no se termina aquí. El pueblo obviamente siguió viviendo ahí. Vemos que, son expulsados y que en el aproximadamente 1948 vuelven a esa región de Palestina para instituirse una vez más como nación. Pero tenemos que ampliar un poco este concepto del pueblo de Israel. Claramente, hermanos, no estamos negando que Dios obviamente escogió este pueblo para que por medio de este pueblo, de esta nación, desde Abraham, naciera el Mesías. Y ese es el propósito de Dios de escoger este pueblo, que de este linaje que naciera el Mesías, el Redentor, para bendecir no solamente a un pueblo, sino, como lo menciona desde el libro de Génesis, bendecir a todas las naciones. Serás bendición a todas las naciones, le dijo Abraham. Pero después, recordemos que esa bendición es a través de la simiente. ¿Y quién es la simiente según Gálatas capítulo 3? Si no es Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que a través de nuestro Señor Jesucristo somos bendecidos todas las naciones. Nos alcanza no tan solo a un pueblo específico de sangre llamado judíos, sino a todas las naciones. Esta es la clase 12, solamente nos quedan 2 clases más. Esta semana voy a tratar de subir y de mandarles, hermanos, un cuestionario para que me lo entregue la siguiente semana, para poder evaluar el cuestionario, el mapa y las tareas que usted me enviaron. Y con eso vamos a evaluar para que usted tenga calificación para este semestre. Señor les bendiga, estamos en contacto. Cualquier pregunta, duda, hágamela saber por medio de WhatsApp. Y estamos en contacto, hermanos. Dios les bendiga, que estén muy bien, cuídese mucho.